Mientras el mundo mira con temor la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, en Dallas, Texas, tuvo lugar un evento que siempre impacta a América Latina, la CPAC 2026, y los pasillos no hablaban de diplomacia, hablaban de una posible reestructuración total. ¿Viene una intervención real en el Caribe? ¿Está México en la mira de la nueva estrategia de seguridad de Washington? Para entender qué hay detrás de las puertas cerradas de la cumbre conservadora más influyente del planeta, hoy nos acompaña un gigante de la información, exdirector de noticias de CNN en español, estratega de medios y uno de los analistas que mejor conoce los hilos del poder en Washington y las capitales latinas, Willy Lora. Hoy, Willy nos revela la hoja de ruta que viene para varios países en América Latina tras los eventos en Dallas y por qué el giro a la derecha en la región podría no ser una coincidencia, sino un plan ejecutado a gran escala. Quédense hasta el final porque lo que Willy nos va a contar sobre el futuro próximo de México y la guerra en Medio Oriente no lo va a escuchar en otros medios. Algo grande está por suceder y hoy usted sabrá de qué se trata. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Vamos a la entrevista. Willy, bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. Qué bueno, qué placer estar contigo en tu programa. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Willy. Pues sabemos que has estado en la CPAC 2026 allá en la ciudad de Dallas y que tienes muchos años de estar siguiendo este movimiento conservador. Y una de las preguntas que nos viene a la mente es que obviamente esta CPAC pues está dentro de un contexto de una guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Y cómo ha percibido el movimiento conservador esta postura de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se ha hablado? Porque sabemos que hubo algo de polémica al respecto. Sí, fíjate, como tú decías, tengo muchos años participando en CPAC y mirando y hablando con los líderes. Y creo que este es un CPAC fue diferente en el sentido de que existe un conflicto con Irán. Hay posiciones encontradas de razones y motivos y tiempo. Todo eso se va a diluir en las próximas semanas, en la posición que tome el presidente en cuanto a cuándo va a salir de este conflicto para que le minimice el impacto en las elecciones de término medio y obviamente que también se cumplan los objetivos de la Casa Blanca con la incursión o con el conflicto con Irán. Entonces yo creo que esa parte tuvo mucho que ver. La otra parte que tuvo mucho que ver es que como estos personeros, no solamente el presidente y mucha gente del gabinete están metidos en varios temas importantes ahora, no solamente el conflicto con Irán, sino el tema económico, el tema de política exterior en Latinoamérica, no pudieron participar. Sí participó Sarah Carter, que es la zar de la droga de la Casa Blanca, el gobernador de Texas, otros líderes más jóvenes participaron y creo que eso fue importante porque se le dio participación a gente que anteriormente no habían participado. También vimos grupos pro lo que se está haciendo en Irán, que se manifestaron allá en los pasillos del centro de convenciones en Texas. Y creo que es importante por la diversidad. Tuvo menos afluencia que otros CPAC, sí, porque el presidente Trump no llegó y otro presidente como Milei y también el presidente de El Salvador, Bukele, no llegaron, no, porque acaban de tener reuniones en Miami de alto nivel y tuvieron reuniones en Mar-a-Lago. Entonces no es que pueden tomar un avión comercial como si fueran un pasajero común y corriente y salir del país y llegar a otra convención. Entonces yo creo que las circunstancias fueron diferentes, pero sí también hubo buena participación y sí también hubo diálogo entre posiciones que estuvieron en cierta manera opuesto en la conferencia a de la manera que Estados Unidos estaba manejando en Irán. Pero eso es saludable. Es saludable cuando existen diferencias de pensamientos. No es monólogo como lo hacen los demócratas, que no importa el tema que sea, todos se van uno detrás del otro. Entonces yo creo que por ese lado también es saludable. Y vimos también cómo se quiso manipular en la prensa de que no había ido nadie, que estaba vacío. Yo estaba ahí, no estaba vacío en los momentos donde cambiaban de los presentadores y las personas que iban a hablar, porque de la manera que estaba hecho, en diferencia de otros CPAC que estuvo hecho es que el salón principal
de las conferencias estaba en un nivel y los medios y el media road estaba 2 pisos más abajo. Entonces había un tráfico en los pasillos de la gente que quería ir a hacer entrevistas, ir a ver los networks y las personas también que iban a participar en el salón. Entonces, diferente a como lo vimos en Washington y en otros sitios donde estás todo en el mismo piso, los medios están afuera del salón principal y de esa manera es menos, o sea, el que se ve menos vacío en cierta manera, pero en ese escenario fue muy diferente y podía dar la perspectiva de que no había nadie cuando habían cambios de presentadores, pero no. Había mucha gente, pero no la que se esperaba que si llegara el presidente Trump y otro presidente hubiese. O sea, no fue lo mismo. Estamos en condiciones diferentes, pero el movimiento sigue teniendo mucha fuerza. Willy, también otro tema que nos queda en cuanto a la postura que ha tomado o las acciones que tomó el presidente Trump en relación a Nicolás Maduro y la diferencia en cuanto a las acciones que se están tomando con Irán, donde hay un despliegue mucho mayor, mucho más fuerza militar desplegada. ¿Cómo se ve o cuál crees que sea la percepción que está teniendo tanto el régimen en Cuba o otro régimen, por ejemplo, el de Nicaragua en América Latina en relación a estas dos maneras de actuar de Estados Unidos en esta nueva administración? Para entender eso hay que entender el documento que hizo público la Casa Blanca a fin del año pasado de cuál era su estrategia de seguridad nacional para Estados Unidos. Y hay que entender cada operación en ese contexto. Comencemos con la operación de Maduro. Maduro es un dictador que estuvo con un partido de 26 años de gobierno en Venezuela, el cual fue acusado por Estados Unidos de ser un narcoterrorista, un traficante de drogas y ser el líder de un grupo terrorista como el Tren de Aragua. Y existen los casos, como ya se están ventilando, con cargos directos en contra de Nicolás Maduro. Los Estados Unidos montó una fuerza de presión frente a las costas de Venezuela para salir de ese régimen de 20 y tantos años. Hace una operación de sacar y de extirpar a Maduro del poder para traerlo a la justicia a Nueva York, que es hasta ahora lo que ha dicho la administración que está haciendo y ha tomado control en cierta manera de muchas de las cosas que está haciendo el régimen que queda en Venezuela en términos de una transición. O sea, fue una operación diferente a la operación que se está haciendo en Irán. Si nos vamos a Cuba, el tema de Cuba es otra, hay que mirarlo desde otro punto de vista. Cuba ahora se queda sin su aliado principal que le daba el petróleo y mucho dinero, que era Venezuela. Entonces ya es una manera también de sacar a Cuba o de poner a Cuba en una posición muy difícil, porque los chinos, que es en realidad quien Estados Unidos está trabajando en remover su influencia de la región, tenía mucha influencia en Cuba o tiene mucha influencia en Cuba, pero Cuba ahora está en una posición de supervivencia con la presión que Estados Unidos le ha puesto por el tema del petróleo. Entonces, si nos vamos al tema de Irán y a la política de Irán, es un país, Irán, que tiene 47 años de guerra en contra de Estados Unidos. Esto no es algo nuevo. Son 47 años en los cuales han muerto cientos de estadounidenses a través o por el régimen iraní. No solamente eso, sino que son los que financian la gran mayoría de los actos terroristas en el mundo, Hezbollah, los Houthis, Hamas, o sea, son proxies del régimen iraní. Y todos los países del mundo hasta ahora, o sea, hasta hace escasamente 30 días, hablaban del peligro de Irán, hablaban de la posesión del enriquecimiento del uranio, de la proximidad a una guerra, a una bomba nuclear, de la amenaza que ya sabemos sí tiene Europa de Irán, después que lanzaron unos misiles que decían que no tenían. Todos querían que hubiese un cambio de régimen hasta que un presidente, el presidente actual Donald Trump, tomó acción y removió ese peligro de la ecuación. Son 3 operaciones diferentes que esta administración ha hecho, pero con el fin, porque también hay que entender que el 90% del petróleo que sale de Irán se estaba vendiendo a China. Es otro petróleo que ahora deja de no llegarle a China, como el de Venezuela. Entonces China ahora tiene muchos problemas y eso le da a Estados Unidos una mano más fuerte de negociación con China, porque China ahora va a tener que negociar con Estados Unidos para tener acceso a ese petróleo. Entonces hay que entender muy bien la estrategia
de Seguridad Nacional que esta Casa Blanca hizo pública a fin de año y entender por qué están pasando las cosas que están pasando en la región y también en Irán. Muy claro lo que comentas, Willy, de ir a ver estos problemas justamente en una perspectiva más amplia y con las guías que ya ha emitido esta administración del presidente Trump, en particular el documento de seguridad nacional, que desde que se emitió se ve que han ido acciones contundentes en ese sentido. Y regresando a esta parte del movimiento conservador, Willy, muchos de los actuales presidentes de América Latina ya se han vuelto de la derecha, de la ola conservadora. Todos estos cambios que se dieron en estos últimos meses, ¿a qué crees que se deban? ¿Se debe a una cuestión de un despertar de la sociedad que vio la situación del socialismo y quiso cambiar el rumbo hacia un gobierno mucho más conservador, mucho más de derecha? ¿O también es una opción surgida desde Washington que ha estado promoviendo y apoyando y apuntalando estos movimientos con la administración del presidente Trump? ¿Cómo lo ves, Willy, o cómo se ha compartido allá en la CPAC? Fíjate, yo creo que el tema es el fracaso del socialismo a nivel global. O sea, el socialismo es una máquina de crear pobres y de hacer pobreza. O sea, no ofrece, no es que el capitalismo sea un sistema perfecto, pero es mucha mejor opción en comparación a lo que ha ofrecido el socialismo. Y lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Nicaragua, lo vimos en Venezuela, lo seguimos viendo en otros países socialistas. O sea, a diferencia de China, China tiene, tomaron la posición de ser un país que, aunque abrieron al mercado y al comercio, pero siguen con un sistema socialista en lo político. Entonces hay otros países que quisieran hacer lo mismo, pero como Cuba, pero eso no se va a dar. Eso que se le dio a China no se le va a dar a otros países. Entonces yo creo que el fracaso del socialismo a nivel global comenzó a hacer estos cambios porque la gente se comenzó a dar cuenta de que era mucho discurso y poca realidad. O sea, los resultados no eran lo que te querían vender. Comenzamos, recordemos, con Giorgia Meloni en Italia, en Polonia, esos cambios que se dieron en Europa, después Argentina, Ecuador, Honduras, próximamente lo veremos eso quizás en Colombia, ese cambio, y creo que es importante que ese trend o eso que estamos viendo, ese resultado de sistemas socialistas fallidos. Mira el tema de España, que tiene unos problemas grandísimos, exactamente por tener un gobierno socialista, porque yo siempre me recuerdo de lo que decía Hugo Chávez en su momento, y él decía a la gente cuando lo entrevistaban que la gente no entendía cuál era la clave de la revolución. Después lo dijo López Obrador, lo dijo Kirchner, la expresidenta de Argentina. La clave de la revolución es mantener a los pobres, pero con esperanza. Porque esos son, cuando lo sacas de la pobreza, son los que van a votar por la derecha o el centro derecha y lo va a sacar a ellos del poder. Entonces, esa es la filosofía de la izquierda. Vamos a mantener a los pobres, pero con esperanza. Y entonces lo han manejado de esa manera, porque la cúpula de estos regímenes no son pobres, viven muy bien. O sea, viven dentro de un capitalismo, sus familias viven en Estados Unidos, muchos de ellos en sistema capitalista. Entonces es muy bueno el discurso, pero la realidad es otra. Entonces yo creo que hay que entender esa dinámica, y eso se habló mucho en la conferencia de CPAC, de por qué el socialismo había fallado y se estaban haciendo estos cambios en la región. Y es simple y llanamente porque le han vendido a los pobres esperanzas vacías. Otro tema importante, Willy, es el caso de México en particular, ¿no? Como lo mencionó el presidente Trump en el discurso de la cumbre del Escudo de las Américas, en relación a que es el principal foco, ¿no? La raíz del problema. Entonces, ¿qué se habló en términos de seguridad nacional, en términos de combate al narcoterrorismo? ¿Cuáles eran estas ideas que se tenían en relación a la situación de mantener la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Se veía necesaria una intervención militar? ¿Se veía que estaba bien las actividades, los
acuerdos de coordinación que se estaban llevando a cabo con ciertas instancias del gobierno actual de la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo se ha permeado este problema ahí en la CIPAC? Creo que cuando se habló del tema en círculos cerrados privados, además de públicos, yo creo que el presidente ha sido claro en decir que él ha trabajado con ella y que la considera una persona amable, una buena persona, pero al mismo tiempo entienden de que cuando uno no dice, bueno, tengo este problema para poder resolverlo, no lo va a poder resolver. Mientras la presidenta se le sea difícil entender de que México tiene problemas de control del narcotráfico en muchos lugares del país y a todas las instancias políticas, militares, judiciales, mientras ella no diga eso está pasando y sí tenemos ese problema, que no lo reconozca, va a tener un problema con Estados Unidos en el sentido de no ir a pie con el mismo mensaje. O sea, todo lo que vimos después de la operación que dio con la muerte del Mencho, toda ese backlash o la respuesta de los carteles te deja saber de que estos carteles tienen mucha influencia y mucho poder en México. O sea, se le fue muy cuesta arriba a las autoridades poder parar o no entender de que iba a haber una retaliación y vimos los problemas que vimos, o sea, por la fuerza, el financiamiento y la cantidad de armas que tienen estos carteles. Entonces, que la presidenta hable de abrazos y no balazos, que hable de que Estados Unidos le ha pedido cooperar en cierta manera y ellos han cooperado, sí, con extradiciones, pero a nivel militar no ha habido esa cooperación. Se le hace difícil a veces a mucha gente en estos círculos entender de qué lado está la presidenta Sheinbaum. O sea, o tiene una guerra frontal con el narcotráfico y los carteles, trabajando con Estados Unidos, que ha hecho eso y ha puesto los carteles como grupos terroristas, y hemos visto cómo han aplicado ellos sus operaciones en el Pacífico y en el Caribe en contra de las narcolanchas. O sea, tiene que haber ese paso decisivo de la presidenta para que Estados Unidos diga, bueno, sí tenemos un partner real en cuanto a la nueva estrategia de la lucha en contra del narcotráfico y de los carteles. Y esa creo que es la parte que se habló en la conferencia en ciertos círculos que debe de pasar. Sí, sin duda es necesaria esa cooperación y esa coordinación mucho más estrecha para poder realmente erradicar este mal que afecta pues a todo el continente, lamentablemente. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el continente americano para ir sacando de la esfera pública, de la esfera del gobierno, lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI? ¿Hay algunos pasos en particular que se hayan comentado en esta CIPAC? Creo que el comentario principal es hacer mejor trabajo en términos comunicacional. O sea, no se le está comunicando, pero no tan efectivo a las poblaciones y a los pueblos de lo que es esto, de lo que es un socialismo del siglo XXI, de lo que es un sistema fallido, de lo que es un sistema que crea más pobres, donde es un sistema donde está la censura, donde se violan los derechos humanos. O sea, no se ha hecho un buen trabajo en comunicar a los países de que ese es el resultado de estos gobiernos. O sea, no es que se lo invente Willy Lora, no es que se lo invente cualquier otra persona, los hechos están ahí. Lo vimos en Argentina con los niveles de corrupción, lo estamos viendo y lo hemos visto en Colombia. Acabamos de ver en Colombia cómo el presidente Petro se está peleando y quiere destituir y sacar al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por el hecho de que él lo contradice en una conferencia de prensa con algo que lógicamente hacía ver muy mal al presidente. O sea, hablar de que el avión que se estrelló en Colombia, donde murieron muchísimos soldados, era un avión viejo. Cuando el comandante de la Fuerza Armada le decía, eso no es así. O sea, por más viejo que pueda ser el avión, tiene buen mantenimiento, hay que investigar y saber qué. Entonces, ese tipo de cosas no hacen de que la estabilidad democrática en los países caiga y que estos gobiernos de izquierda, como el gobierno de Petro, reflejen eso. O sea, el poco entendimiento de las cosas, el querer decir porque fui yo es así, ya y basta. O sea, poco diálogo y más de una manera pública con el jefe de las Fuerzas Armadas que acaba de perder docenas de soldados. Y entonces querer decir, no, fue porque por tu responsabilidad, porque es un avión viejo y no le dieron mantenimiento, lo cual no es cierto.
Entonces yo creo que esas son las cosas donde se debe hacer un mejor trabajo a nivel de comunicaciones, de darle a entender a la gente el cáncer que es un socialismo del siglo XXI, lo que es, o sea, hacer gente más pobre, lo que es no darle las libertades a la gente, lo que es no permitirle hacer las inversiones que tienen que hacer para salir adelante, crear sus propias empresas, dar trabajo a la gente. O sea, esas son las cosas que hacen que los países progresen. Entonces yo creo que hay que hacer un mejor trabajo en los diferentes países para darle a entender a la gente los niveles de corrupción que tienen estos sistemas. Sabemos que la cuestión de los derechos humanos siempre ha sido el punto de quiebre de estos regímenes. En este sentido, ¿qué se prevé desde este movimiento conservador que pueda ser efectivo para proteger aún más, pues ahora sí que los derechos humanos de todo el continente? ¿Hay alguna iniciativa en particular, algo que pueda ayudar a preservar eso, sobre todo hablando de países particularmente como Cuba o Nicaragua, que están anhelando ya un cambio, ¿no? Rogando por un cambio? ¿Qué se ha podido comentar? Se comentaba el tema del Estado de Derecho. Yo creo que hay que fortalecer el Estado de Derecho en todo el continente. Es por la cual hemos visto los problemas que tuvo la administración pasada en Estados Unidos, donde se hizo esta persecución política en contra de los enemigos de esa administración pasada. Y ya está súper documentado todo lo que hicieron. Esa protección del Estado de Derecho tiene que mantenerse y tiene que seguir fortaleciéndose en la región. En el tema de los derechos humanos, y el presidente Bukele el otro día hablaba de ese tema cuando le preguntaban, y él decía claramente, el problema es que los grupos de derechos humanos internacionales solamente se preocupan por el derecho humano de delincuentes, gente que ha cometido crímenes, y cómo hay que tratarlo en las cárceles a ellos. Sin embargo, todas las víctimas o la gran mayoría de víctimas, estas organizaciones, o sea, le importa poco, ni siquiera lo mencionan. Entonces hay que entender y cambiar cuál es el papel de estas organizaciones que velan por los derechos humanos, que tengan que velar por todos los derechos humanos de todo el mundo, primeramente lo de las víctimas. Pero no es que los otros no tengan derechos humanos, los delincuentes lo tienen, pero tenemos que entender las prioridades de los derechos humanos. Y ahí es que creo que fue la conversación que se tuvo en CIPAC, de que habría que entender que estas organizaciones que tienen un papel social que jugar sean ecuánimes y que no tengan ese sesgo de solamente velar por los derechos humanos de los delincuentes cuando pasan temas críticos. O sea, hay que velar por los derechos humanos de todos, no solamente de unos en específico, porque por eso tienen problemas de credibilidad estas organizaciones a nivel global. En esta perspectiva de un movimiento hacia la derecha de todo el continente, ¿cuál crees tú que será el siguiente país que termine eligiendo un gobierno de derecha, un gobierno conservador, dado los últimos movimientos que se han dado en el hemisferio sur? Yo creo que la esperanza es Colombia, de que pueda cambiar. Todavía existe un poco de división en el centro derecha, en los partidos de oposición, que hay dos candidatos y es donde se está buscando que se unifiquen para que puedan ser una fuerza que realmente pueda ganar las elecciones de mayo y se pueda salir del presidente Petro de Colombia. Creo que es lo más cerca que tenemos a poder tener un cambio real, no solamente en el país, sino solidificar una derecha centrista en Sudamérica, que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo no tenemos y que solamente quedaría, porque también hay que entender que Brasil, aunque tenga un presidente de izquierda, es una izquierda un poco más moderada que las otras que hemos visto en el mismo Colombia, lo que teníamos en Venezuela y demás. Entonces creo que se sigue progresando, pero en la región creo que Colombia sería el próximo país. Cuba y Nicaragua, imagínense, o sea, Cuba tiene unos problemas muy grandes y la presión que Estados Unidos le está poniendo, va a haber, yo creo que esta vez, antes de que termine el año, un cambio real en Cuba, y Nicaragua comenzó inclusive a liberar presos políticos, porque en realidad, ¿cuál es la amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos en Nicaragua? Ninguna, ahora mismo ninguna. Creo que básicamente es el hecho de ponerle presión para que exista un cambio real de sistema de gobierno y que la gente pueda participar, que exista la libertad de expresión, la libertad de prensa en Nicaragua y que se respeten los derechos humanos. Entonces creo que ese es el menos complejo de los tres ejemplos que te he dado. Willy, un mensaje final para nuestra audiencia, algo que quieras comentar, compartir con ellos.
Yo creo que es importante y va a ser importante para no solamente Estados Unidos, sino también para la región, las elecciones de término medio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de haber un cambio en el Congreso, en la Cámara de Representantes y el Senado, vamos a ver 2 años de retroceso, de investigaciones, de juicios políticos que ya hemos visto con fabricaciones de evidencias, tratar de parar una agenda de un presidente que ha sido y ha enfrentado. O sea, si vemos el primer año del presidente Trump, el año y 3 meses que tiene, y todas las cosas que se han logrado, no recuerdo de ningún presidente que en 4 años ha llegado ni cerca a llegar de hacer las cosas que el presidente actual ha hecho. Entonces yo creo que se tiene mucho que perder, no solamente en Estados Unidos, sino en esa relación o ese cambio geopolítico que se ha querido hacer a nivel global, porque hay que entender que mucho tiene que ver también con tener un secretario de Estado como Marco Rubio, que conoce y entiende la región, que sus padres son cubanoamericanos, que cambió las prioridades de Estados Unidos, que estaban completamente en el Medio Oriente, y las reenfocó a Latinoamérica para tratar de desplazar a China y su influencia de Irán y también de Rusia. Entonces hay que entender que ese papel que se viene haciendo en este último año y unos meses es muy importante para la región y debiese de continuar un modelo de gobierno con cambios geopolíticos que pongan a la región en un camino al crecimiento, a la sostenibilidad democrática y también al respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque está en juego en noviembre. De cambiar, como te dije hace un momento, el liderazgo en el Congreso, se paraliza la agenda, el país va a entrar en un poco de caos, 2 años donde todo se va a paralizar en juicios políticos y acusaciones políticas que no van a llevar al país a ningún lado. Entonces yo creo que hay que entender qué está ofreciendo el Partido Demócrata o la oposición en Estados Unidos en comparación a lo que el otro partido viene ya dándole al país en el último año y medio. Yo creo que por ahí vienen las cosas y obviamente el presidente hará campaña y demás de aquí a término medio a las elecciones, porque mucho de su legado va a depender de lo que haya logrado hasta noviembre. Si en noviembre las cosas cambian, va a haber medio desastre en Estados Unidos. Willy, muchas gracias por acompañarnos aquí en Líderes del Mundo Hispano. Gracias, Jen. Qué gusto, qué placer estar contigo. Esta ha sido una de las charlas más reveladoras que hemos tenido en el canal. Gracias, Willy, por su claridad. Y a usted que se quedó hasta el final, gracias. Sabemos que busca la verdad en un mar de desinformación y el hecho de que esté aquí demuestra que es parte de esa audiencia crítica que no se conforma con lo que dicen los titulares de siempre. Si este análisis le abrió los ojos, dele un like al video, eso nos ayuda a llegar a más personas y lo más importante, suscríbase y active la campana. En este 2026 los cambios vienen más rápido de lo que podemos procesar y aquí vamos a estar para analizarlos antes que nadie. Queremos leerlos. Willy mencionó puntos críticos sobre el giro político en la región. ¿Usted cómo lo vive en su país? Déjenos un comentario diciéndonos desde dónde nos ve y qué opina. ¿Cree que este 2026 será el año de la liberación definitiva para el Caribe o estamos ante un nuevo conflicto regional? Los estaré leyendo y respondiendo personalmente. No se pierdan nuestro próximo video, donde analizaremos otro país de Latinoamérica. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano. Gracias por estar aquí. Y recuerde que estar informado hoy es su mejor defensa para lo que viene mañana. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.